Bienvenida, bienvenido a Sanarte Consciente, el arte de aprender a vivir desde la conciencia. Este espacio es para entendernos mejor, para comprender cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra mente, hacernos conscientes de ello y desde ahí poder vivir de una forma más coherente. Hoy quiero hablar contigo de algo que parece simple, pero no lo es. Volver a habitar tu cuerpo. Sobre todo cuando llevas años funcionando desde la exigencia, desde la desconexión o simplemente desde la supervivencia, porque hay algo que está pasando, y cada vez más, y no siempre lo vemos. La desconexión con el cuerpo se ha vuelto una especie de normalidad. De hecho, hay datos que muestran que muchas personas pasan más de 12 horas al día en piloto automático, sin registrar realmente cómo se sienten. Y esto no es un detalle menor. A mí misma me pasó hace poco, horas trabajando, y no había registrado la tensión en el cuerpo hasta que paré. Y aquí es donde empieza a entenderse todo. Cuando vivimos desconectados del cuerpo, no solo dejamos de sentir, también se debilita algo clave, la capacidad de autorregularnos. Y esto ya no es solo una percepción. La neurociencia lo está mostrando con bastante claridad. En los últimos años, el aumento de estados de ansiedad está directamente relacionado con sistemas nerviosos que permanecen activados durante demasiado tiempo. Y aquí suele aparecer la gran pregunta: ¿cómo vuelvo a mi cuerpo sin convertirlo en otra exigencia más? Porque claro, si lo conviertes en tarea, ya estás en el mismo patrón. Y aquí entra algo muy importante desde la neurobiología. Tu sistema nervioso no responde solo a lo que sucede, responde a cómo interpreta lo que sucede. Y esas interpretaciones no son solo mentales, son corporales, son aprendidas, son automáticas. Por eso, cuando intentas relajarte desde la exigencia, tu sistema no lo vive como seguridad, lo vive como presión. Y esto tiene un correlato biológico. Hay estudios que muestran que el cortisol, la hormona del estrés, puede incluso aumentar cuando nos forzamos a calmarnos. Es decir, que tu cuerpo no responde a lo que intentas hacer, responde a cómo lo estás haciendo. Seguramente te ha pasado. Has intentado practicar alguna técnica de relajación y has terminado con más tensión. Y el primer pensamiento que aparece es: lo estoy haciendo mal, o esto no es para mí. Y entonces pasa una de dos cosas: o te fuerzas más intentando lograr algo, o abandonas. Y te quedas con esa sensación de frustración que te devuelve al mismo ciclo. Estar hacia afuera, evadiendo, intentando sentir algo de calma. Pero lo que aparece es lo contrario: más desconexión, más frustración, más culpa y más estrés. Y aquí es donde muchas veces se rompe el proceso, porque creemos que necesitamos hacer más, cuando en realidad necesitamos hacerlo distinto. Ahora, hay algo muy interesante que se está viendo en investigación reciente, y es que el sistema nervioso no necesita grandes intervenciones para empezar a cambiar. De hecho, responde mejor a algo mucho más simple: señales pequeñas, repetidas y coherentes, lo que podemos llamar microgestos de presencia. Algunos estudios han observado que, cuando estos microgestos se repiten en el tiempo, pueden reducir los niveles de cortisol incluso más que prácticas largas hechas desde la obligación. Porque el sistema nervioso no funciona por intensidad, funciona por repetición y por percepción de seguridad. Y aquí entra algo importante: el nervio vago. El nervio vago es una de las principales vías de regulación del sistema nervioso. Está implicado en la respiración, el ritmo cardíaco, la digestión y, sobre todo, en la sensación de seguridad. Cuando haces pequeños gestos de presencia, como notar la respiración, poner una mano en el pecho o sentir el contacto del cuerpo, estás enviando señales directas a este sistema. No es algo simbólico, es fisiológico. Ahora, para que esto no se quede en teoría, hay 3 formas concretas de empezar. Y aquí es importante diferenciarlas. 1.
Microactos de seguridad cotidiana. Son gestos muy pequeños, en medio de tu día. No necesitas parar todo. Por ejemplo, poner una mano en el pecho mientras esperas, notar los pies en el suelo, darte cuenta de tu respiración durante unos segundos. Son momentos muy breves, pero cuando se repiten, activan el nervio vago y le enseñan al cuerpo que no todo es urgencia. 2. Rituales sin meta. Aquí no se trata de hacerlo perfecto, ni de conseguir una meta. Se trata de repetir una acción simple, sin exigencia, sin ningún motivo, sin ninguna expectativa. Por ejemplo, tomar una infusión por la mañana sin hacer otra cosa, sentarte un momento en silencio o simplemente estirarte al despertar, sin esperar ningún resultado. Se ha observado que las personas que mantienen este tipo de rituales, aunque sean muy simples, mejoran su capacidad de autorregulación de forma significativa en pocas semanas. No por la técnica, sino por la constancia y por la ausencia de presión. 3. Reformular lo que entiendes por estar presente. Y esta es, quizás, la parte más importante, porque muchas veces se ha confundido presencia con calma constante. Y no es eso. Desde la investigación se ha visto que lo que realmente reduce la ansiedad no es intentar cambiar lo que sientes, sino poder quedarte con ello sin juicio. Un estudio con más de 5.000 personas mostró que la aceptación de las sensaciones corporales reduce más la ansiedad que intentar modificarlas activamente. Y esto encaja con lo que explica Stephen Porges en la teoría polivagal. El sistema nervioso responde mejor a la presencia consistente que a las técnicas de regulación forzada. ¿Y qué pasa en los días difíciles? Porque esos días van a estar. Y aquí hay algo que cambia mucho la forma de verlo. Los días difíciles no son un fallo del proceso, son parte del proceso. De hecho, la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de cambiar, se activa más en momentos de desafío, siempre que haya acompañamiento y no exigencia. Y aquí es donde todo se integra. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de empezar a relacionarte contigo de otra manera, más coherente, más presente, más real. Por eso quiero dejarte con 3 preguntas, no como tarea, sino como una forma de empezar a observarte. ¿En qué momento sientes que tu cuerpo te acompaña y no solo responde? ¿Qué gesto pequeño podrías convertir en un espacio de cuidado? ¿Y qué podrías empezar a hacer distinto sin exigirte hacerlo perfecto? Porque al final, esto no va de cambiarte, va de aprender a habitarte. Y eso se construye poco a poco. Gracias por estar aquí. Y como siempre, que puedas habitarte un poquito más cada día.